Paz de Cristo, hermanos. Saludamos en esta tarde a la bendita iglesia del Señor, a los hermanos, a los lavados por la sangre del Cordero. Alabado sea Dios. Le damos gracias al Señor una vez más porque nos da el privilegio de estar aquí al frente de esta congregación que es del Señor. Él la compró a precio de sangre y le doy gracias a mi Dios porque una vez más me permite predicar esta bendita palabra. Hermanos, la presencia del Espíritu Santo es imprescindible, es necesaria, más que necesaria, es imprescindible. Lo hemos dicho varias veces, sin la presencia de Dios no hay nada. Amén. Hay cosas que atraen la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que atrae la presencia de Dios, hermanos? ¿Qué es? ¿Qué es? La alabanza, la adoración, la santidad, la obediencia o la desobediencia. ¿Qué atrae la presencia? La obediencia, la santidad. Alabado sea Dios. ¿El pecado lo atrae o lo aleja? Lo aleja. El pecado aleja la presencia de Dios. ¿Y queremos que se aleje o que se quede aquí? Queremos que se quede aquí con nosotros. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Hermanos, así como estamos de pie, yo quiero pedirle que por favor, ¿cuántos traen Biblia todavía? ¿Cuántos traen Biblia? ¿Cuántos pueden levantar su Biblia? ¿Cuántos pueden levantar la espada? Muchos soldados armados. No traemos soldados desarmados casi. Soldado desarmado, soldado muerto en la batalla. Amén. Muy bien, hermanos, así como estamos de pie, saludamos a la iglesia de Cristo, a la iglesia del Señor. Saludamos también en esta tarde a aquellos hermanos en la fe que nos siguen a través de las distintas plataformas. Saludamos desde aquí, desde este lugar, desde la Iglesia Apostólica Filadelfia. Saludamos a los hermanos, les enviamos la paz de Cristo desde este lugar. Aquellos que nos siguen a través de Facebook, a través de YouTube, esperamos que estas predicaciones puedan ser de edificación y de bendición para la vida de cada uno de ustedes. Saludamos también a cada uno de nuestros hermanos en este lugar y pedimos que por favor abran sus Biblias en el libro de Proverbios. Abran por favor su Biblia en el libro de Proverbios. Proverbios está enseguida del libro de los ¿qué, hermanos? De los Salmos, correcto. Enseguida del libro de los Salmos está el libro de Proverbios. Proverbios, ¿qué significa? Dichos sabios. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Proverbios capítulo 6 y vamos a leer el versículo 16 al versículo 19. Cuando lo tengan, por favor, díganme amén, hermano. Lo tenemos. Muy bien, vamos a leerlo. Proverbios capítulo 6 del versículo 16 al versículo 19. Síganme por favor en la lectura. Y dice: 6 cosas aborrece. ¿Sabe qué significa aborrecer? Que Dios las detesta. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Los ojos, ¿qué, hermanos? Los ojos altivos, número 1. Número 2, la lengua mentirosa. Número 3, las manos derramadoras de sangre inocente. Número 4, el corazón que maquina pensamientos inicuos que van en contra de lo que Dios manda. Número 5, los pies presurosos que se apresuran para correr al mal. Número 6, el testigo falso que habla mentira. Y número 7, el que siembra discordia entre hermanos. Estas 7 cosas Dios las abomina, es lo que dice su palabra. Vamos a orar, mis hermanos, así como estamos de pie, por favor. Padre bendito, oren por mí, mis hermanos, para que pueda predicar esta bendita palabra. Ayúdenme, por favor. Padre, yo quiero orar en esta tarde por mis hermanos, por aquellos que están en este lugar, mi Dios, en este recinto que se ha constituido como un lugar de oración, un lugar de adoración, un lugar de búsqueda de tu palabra, un lugar donde se instruye, mi Dios, a los santos. Padre, te ruego también por aquellas personas
que nos siguen a través de las redes sociales. Yo te pido, mi Dios, que tú me des la fortaleza, la sabiduría y la unción necesaria una vez más para predicar esta bendita palabra. Quiero hacerlo todo para honrar y glorificar el nombre glorioso y bendito de mi Señor Jesucristo. Te ruego, Padre mío, por la vida de mis hermanos, que esta palabra pueda, Señor, llegar a su espíritu, a su alma, a su mente, a su corazón, Señor, y que pueda traer un cambio y una transformación en cada uno de ellos. Señor, te lo pedimos en el nombre bendito y glorioso de Jesucristo de Nazaret, y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Dele un aplauso al Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y a Él sea la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén, así sea. Gracias, y al Espíritu Santo de Dios que nos acompaña y nos guía cada día y cada momento de nuestras vidas. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Tomen asiento dándole gloria a Dios. Yo quiero hablarle en esta tarde bajo el tema de 7 cosas que Dios aborrece. 7 cosas que Dios aborrece. Eso dice Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19. Pero hermanos, yo lo voy a tener que hacer tal vez en 2 partes, porque tuve que hacer una introducción larga, porque quiero que ustedes vean el por qué es que Dios aborrece estos 7 pecados. ¿Por qué es que? ¿Cuántos pecados hay? ¿Usted cree que hay solamente 7, hermanos? ¿Cuántos habrá? Hay muchos más. Pero ¿por qué es que el Señor pone énfasis en estos 7 pecados? Y yo quiero hacer una introducción un poquito larga, y tal vez en esta tarde solamente voy a ver uno de ellos, pero la próxima semana, con el favor de Dios, voy a ver el resto de ellos. Tal vez ya voy a entrar directamente a ellos, pero yo quiero hacer una pequeña introducción, mis hermanos. Cuando la Biblia dice que estas 7 cosas abomina Jehová, el Señor quiere decir que el Señor aborrece. Fíjese bien, el Señor detesta y el Señor condena enérgicamente aquellas personas que manifiestan este tipo de hábitos o este tipo de comportamientos contrarios a la voluntad de Dios. Este tipo de comportamientos lastiman el corazón de nuestro Dios. Es por eso que el Señor castiga enérgicamente a las personas que practican estos pecados. Yo no le estoy diciendo que en alguna vez podamos cometer uno de estos pecados, pero una cosa es que en algún momento pequemos y otra cosa es que los practiquemos. Es que estemos viviendo continuamente en este tipo de pecado y que no nos arrepintamos de ellos. Eso es lo que la Biblia quiere decir. Hermanos, es muy común que aquellas personas que no han tenido un encuentro personal con Dios practiquen y disfruten de la práctica de estos pecados. Pero lo más triste es que aquellas personas que ya han tenido un encuentro personal con Dios practiquen con ligereza estos tipos de pecados que son ante los ojos de Dios una abominación. Hermanos, yo no sé si usted alguna vez se ha preguntado por qué es que, habiendo tantos tipos de pecados diferentes, Dios abomina estos 7 pecados en particulares. Y yo con esto no quiero decirle, hermanos, que los demás pecados que existen son de menos importancia o no desagradan a Dios. Ciertamente Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Cuántos lo creen? Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Pero el Señor pone un énfasis en estos 7 pecados. Y yo he encontrado, escudriñando las escrituras, del por qué el Señor hace ese énfasis en estos 7 pecados. Yo he encontrado, 2 respuestas. Y la primera de ellas es porque este tipo de pecados no solamente dañan la vida de aquellas personas que los practican, sino que también arrastran y dañan la vida de muchas otras personas que están a su alrededor.
No solamente dañan la vida de esas personas, y si no se arrepienten, los van a llevar a la condenación eterna, los van a llevar al infierno. Yo no puedo ocultarle estas cosas, pero tristemente también dañan la vida de muchas otras personas que están a su alrededor. La segunda razón del por qué yo encuentro que Dios hace un énfasis en estos 7 pecados es porque estos 7 pecados en particular tienen que ver con el espíritu del anticristo. Yo estaba viendo, mis hermanos, y el Señor me estaba haciendo sentir en mi corazón que en estos últimos tiempos que estamos viviendo, nos estamos acercando a la manifestación del hombre de pecado. Y yo creo que el diablo lo sabe todo esto. Y es por eso que estos 7 pecados se están manifestando cada día más fuerte en el mundo. Y tristemente se están manifestando también en la vida de muchas personas que ya conocen de las cosas de Dios. El espíritu del anticristo desea arrastrar y llevar al mayor número de personas al infierno. Acuérdese que Dios considera estos pecados como una abominación. Una abominación quiere decir que es algo detestable para Dios. Eso es lo que significa abominación. Ahora, de acuerdo a esto que yo le estoy hablando, acerca de que estos pecados, hermanos, están asociados con el espíritu del anticristo. Solamente el día de hoy le voy a hablar de uno: los ojos altivos. ¿Sí? ¿Cómo sería más o menos algo así? ¿Ha visto usted algo así? La mirada altiva, arrogante, no tiene nada que ver con la humildad. Altiva, arrogante. Permítame explicarle por qué estos pecados están asociados con el espíritu del anticristo. En Daniel capítulo 12, versículo 11, nos habla de una acción que el anticristo hará en el tercer templo. Un lugar que aún no se ha construido, pero que se va a construir prontamente. Yo creo que en años próximos, en un lugar de Jerusalén, en un lugar de Israel. Y la Biblia dice que en esos días finales, a esta acción que el anticristo va a hacer, este hombre va a permitir que el pueblo de Israel construya un templo, el tercer templo. Y al principio él les va a dejar que hagan sacrificios y que adoren. Pero la Biblia dice que a la mitad de la semana 70, a la mitad él va a entrar al templo y él se va a sentar en el templo y él va a querer que lo adoren a él. Y a esta acción que el anticristo va a hacer, de que él va a entrar en el templo de Dios y se va a sentar como si fuera Dios, él se va a sentar y va a decir que lo adoren. A esta acción que ese hombre despreciable va a hacer, la Biblia lo llama la abominación desoladora. Así le llama en el libro de Daniel. Es decir, que el anticristo hará cosas detestables dentro del templo de Dios de forma literal. Esto todavía no ha pasado, esto todavía no ha acontecido, pero pronto va a acontecer. Yo no sé cuántos años más falten, pero podemos ver que en Israel ya tienen todo listo, los sacerdotes tienen todo, solamente falta el templo, solamente que les falta que les den el banderazo. Entonces este hombre de cierta forma va a permitirles y él se va a sentar. Hermanos, el apóstol Pablo también nos habló acerca del anticristo y de cómo él hará cosas detestables al sentarse en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto lo encuentra en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, del versículo 3 al versículo 4. Y el apóstol Pablo, fíjese que esto lo dijo el apóstol Pablo, lo dijo nuestro Señor Jesucristo: mirad que nadie los engañe. Para que haya engaño, ¿sabe qué se necesita? Una lengua mentirosa. ¿Verdad que sí? Para que haya engaño, para que alguien te engañe, se necesita alguien que sea especialista en la mentira. Es por eso que una de estas cosas es la lengua mentirosa, pero no vamos a hablar de este. Y el apóstol Pablo dice: nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste, se haga público el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este es el anticristo, el cual se opone, fíjese bien, dice, el cual se opone y se levanta arrogante, altivo.
Los ojos altivos. Esta es una de las cualidades del anticristo. El anticristo se levanta y se opone contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Este hombre será un hombre arrogante. Él no tiene nada que ver con la humildad de Cristo. Cristo es un cordero humilde, pero este hombre será orgulloso, arrogante, soberbio, altivo. Por eso es que la Biblia dice que este hombre se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto. Escuche esto, hermano. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El deseo del anticristo es sentarse en el templo de Dios. Y de acuerdo a la Biblia, ese hombre, cuando construyan ese templo físico, literal, en Israel, el anticristo, él se va a sentar en el templo de Dios y va a pedir adoración y va a hacer cosas detestables. Eso se llama la abominación desoladora. Pero hermano, déjeme decirle que en estos tiempos, dejando atrás estas cosas futuras, en estos tiempos que estamos viviendo, el espíritu del anticristo, el cual se opone a Cristo, por eso se llama anticristo, el que se opone a Cristo, el que se levanta contra Cristo, eso significa anticristo, está trabajando ya en este mundo. El espíritu del anticristo está trabajando intensamente y se está sentando en el lugar donde Cristo debería de estar. ¿Dónde es el lugar donde Cristo debería de estar, hermano? Alguien dígame. Aquí, adentro, donde Cristo debería de gobernar. El anticristo dice, se mete y dice, y aquí soy yo, adórenme. El espíritu del anticristo ya está en este mundo, está operando. ¿Dónde lo dice, hermano? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3. Nos habla del espíritu del anticristo. El apóstol Juan dijo, el cual ustedes han escuchado que viene, pero que ahora ya está en este mundo. El espíritu del anticristo está operando en los hijos de desobediencia, en muchos de ellos. Estos 7 pecados, hermano, recuérdenlo. ¿Por qué es que Dios los abomina? ¿Por qué es que Dios hace un énfasis? Porque están asociados con el espíritu del anticristo. Alabado sea Dios. Este tipo de espíritu ya está trabajando en la vida de muchas personas que les están dando cabida, inclusive creyentes, inclusive pastores. Pastores que le están dando cabida a este tipo de espíritus. Creyentes que le están dejando que se meta y que se siente en el templo de Dios, donde Dios debe de estar gobernando. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Hermano, cuando los creyentes le damos cabida a este tipo de espíritus, en ese momento deshonramos al templo de Dios. Es una deshonra. Eso se llama profanación. Profanar el templo de Dios. Cuando un espíritu maligno se sienta y él gobierna, él toma control en la vida de una persona que ya ha sido comprado a precio de sangre, estamos deshonrando el templo de Dios. Usted y yo, mis hermanos, somos templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos fueron comprados a precio de sangre? ¿Cuántos fueron comprados a precio de sangre? Denle un aplauso, lo veo muy serios. No se me asuste, lo veo muy serio. Tengo que hablarle con la verdad. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16 al 17. El apóstol Pablo le dijo a los corintios: ¿no saben que ustedes son templo de Dios? ¿No saben que ustedes son un templo espiritual y que son templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios, ¿qué, hermanos? Mora, vive en vosotros.
Cuando tú aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador, cuando fuiste lavado con la sangre del Cordero, el Espíritu de Dios entró a vivir adentro y Él quiere sentarse sentado en el trono de tu corazón. Él no quiere compartir el trono con nadie, y menos con uno de estos espíritus chocarreros. Alabado sea Dios. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Fíjense lo que dice la Biblia, hermanos. Si alguno, diga conmigo, si alguno de nosotros, fíjese, dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Alabado sea Dios. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, si nosotros le permitimos a este tipo de espíritus que están asociados al espíritu del anticristo, que se sienten a gobernar dentro de nuestro cuerpo, el cual es templo del Espíritu Santo, Dios va a permitir que venga la ruina y que venga la destrucción a nuestra vida. Es por eso que cuando hay algo así, hermano, ojos altivos, déjame te digo ahorita acerca de qué se trata. Hay que echarlo para afuera. Esto no es de Dios. El orgullo, arrogancia, soberbia, eso no es de Dios. Es un espíritu asociado con el espíritu del anticristo. Déjame hablarte de estas 7 cosas que Dios aborrece y que están asociadas con el espíritu del anticristo. Pero el día de hoy solamente te voy a hablar de una. Solamente te voy a hablar de esta: los ojos altivos. Yo no sé cómo será la mirada de ese hombre detestable, el anticristo. Nada que ver con la humildad de Cristo. Un hombre orgulloso, un hombre altivo, un hombre que se levanta contra Dios, un hombre que no quiere someterse a las leyes de Dios, un hombre que querrá quitar las leyes que Dios ha establecido. Ese es el anticristo. Es por eso que Dios aborrece a aquellas personas orgullosas, soberbias, altivas, arrogantes. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios para siempre. Déjame leerte en el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 23 al versículo 24. Fíjate bien, acerca del anticristo. Daniel 8, 23 al 24. Quiero que veas un poquito acerca del carácter de este hombre que se va a manifestar. Dice: y al fin del reinado de estos reyes, cuando los transgresores lleguen al colmo, es lo que están haciendo los transgresores, están llegando al colmo, se levantará, fíjese bien, está hablando del anticristo, se levantará un rey altivo de rostro, altivo, orgulloso, soberbio, blasfemo. Se va a levantar. Este es el anticristo. Y la Biblia dice que su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, porque viene de parte de Satanás. La Biblia dice: con todo poder engañoso, y causará grandes ruinas. Por eso le digo que esas personas que tienen este tipo de pecados, hermanos, en su vida, no solamente los llevarán a ellos a la condenación eterna, sino que también ellos buscan arruinar la vida de otras personas más. Y este hombre dice: causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes, y agárrese, y al pueblo de los santos. El espíritu del anticristo no solamente trae ruina y destrucción, aquel que le da cabida en su vida, sino que también busca destruir a aquellos que se opongan a él. Este tipo de pecado, hermano, del orgullo, la soberbia, la altivez, no solamente dañan a esa persona, sino que esa persona es prepotente. Y por querer hacer las cosas a su manera o como él quiere, no importa quién se lleve adelante, no importa quién le haga daño. Así es la vida cuando una persona es orgullosa, es prepotente, es arrogante, es soberbia. No importa a cuántos más les tenga que hacer daño. Daniel capítulo 8 versículo 25 dice: con su sagacidad
Será un hombre muy astuto, un hombre engañador, mentiroso. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Por eso Jesús dijo: miren que nadie los engañe. Y en su corazón, dice, se engrandecerá. Será un hombre soberbio, será orgulloso, será altivo, arrogante y prepotente. Así es el espíritu del anticristo. Y sin aviso, dice, destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Alguien ayúdeme por favor y dígame, ¿quién es el príncipe de los príncipes? ¿Quién es? Jesucristo. Él es el príncipe de los príncipes. Ese hombre se va a levantar contra Dios. ¿Qué dice él? No matarás. Hay que matar. Aborten a los niños. No se debe casar hombre con hombre. Hay que casarse hombre con mujer, dice el Señor. Este hombre va a quitar hombre con hombre, mujer con mujer. Ese hombre será un hombre blasfemo, altivo, orgulloso, soberbio, querrá hacer su ley. Es el espíritu que está asociado con el espíritu del anticristo, hermanos. Se levantará contra el príncipe de los príncipes. Es Jesucristo nuestro Señor. Pero ¿sabe qué le va a pasar? Tristemente el final de todas aquellas personas orgullosas, altivas, arrogantes, que no se arrepienten, tienen un destino eterno. Y la Biblia dice: pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Porque cuando ese hombre esté gobernando aquí en la tierra, nadie va a poder con él. Nadie, de acuerdo a la Biblia. Solamente Jesucristo, cuando venga en la segunda venida, alabado sea Dios, lo va a agarrar y lo va a lanzar al lago de fuego. Ese será su destino final. Alabado sea Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Hermanos, por eso que el Salmo 138 versículo 6 dice: porque Jehová es excelso, es poderoso y atiende al humilde. Fíjese bien, cuando un humilde está orando y dice: ¿qué pasó, mi hijo? ¿Qué quiere? Dios atiende al, mire qué hermoso nuestro Dios, que Él atiende al humilde. Eso dice el Salmo 138, 6. Porque Jehová es poderoso y atiende al humilde. Dice: mas al altivo lo mira de lejos. Ay, que yo soy tan bueno, que se pasa de largo el Señor. ¿Quiere ser altivo o quiere ser humilde? ¿Queremos ser humildes o altivos? Hay que ser humildes. Si eres altivo, orgulloso, Dios te mira de lejos, ni te pela. Dijo, ni me peló, ni me hizo caso. Sí, aquí no, Él quiere al humilde. Hermano, ¿dónde dice eso? Mira lo que dice Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime. ¿Quién es el alto y sublime? ¿Quién es el alto y sublime, hermanos? Nuestro Padre Dios. Así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad. ¿Y sabe con quién más? Y con el quebrantado y con el humilde de espíritu. Donde hay un hermanito que es humilde, ahí está el Señor morando. Donde hay un hermano, una hermana arrogante, orgullosa, que no quiere perdonar, que yo acá no, los Rodríguez no perdonamos, no. ¿Usted ha escuchado eso? El que me la hizo me la paga. Con los Rodríguez no se metan porque, ay, asústame, panteón. Orgullosos, arrogantes, soberbios, Dios los mira de lejos. Alguien te hizo daño, pero me las va a pagar ojo por ojo y diente. No, déjalos, déjale las cosas a Dios. Señor, no les tomes en cuenta lo que están haciendo. Así es el humilde. Ora por ellos. Padre, bendícelos. Señor, yo los bendigo. Ellos hablan de mí, ellos dicen, no les tomes en cuenta, Señor. Bendígalos, Padre. Cuídelos, guárdelos. Ascuas de fuego les amontonas sobre su cabeza. Alabado sea Dios.
Dice que el Señor habita con el quebrantado, Él vive con el quebrantado y con el humilde de espíritu. Cuando la Biblia habla de humildad, no está hablando de pobreza, porque hay gente que es muy pobre, no tiene ni un 5 y es orgullosa y arrogante. Y hay gente que puede tener mucho dinero y son gente muy humilde, muy sencilla. La humildad no tiene que ver nada con la pobreza. Habla de tener un espíritu humilde para Dios. Reconocer que lo que tú y yo tenemos no es por nuestra sabiduría, no es porque yo soy muy salsa, muy así, no. Es solamente por la gracia de Dios. Lo que tú tienes, si tú tienes algo, 3, 4, 5 carros, ¿cuánto tienes? Si tú tienes mucho dinero en el banco, si tú tienes 3, 5, 10 casas, no es porque tú seas muy sabio, no es porque es que yo estudié y fui a los mejores colegios, no, es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios, es porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Alabado sea Dios, alabado sea Dios, alabado sea Dios. Hermano, es solamente por la gracia de Dios. Alabado sea Dios. Por eso Jesús dice en su palabra: aprendan de mí, que soy, ¿qué, hermano? Que soy arrogante, como dijo el Señor Jesucristo. ¿Cómo dijo? Manso y humilde de corazón. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, hermano, Dios detesta el orgullo, al arrogante, al soberbio, al que hace su voluntad y no toma en cuenta a Dios y no le importa a esta gente cuánta gente tenga que dañar con tal de hacer su voluntad. A esta gente Dios la abomina. Alabado sea Dios. Hermanos, y te voy a hablar acerca de una historia que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 4. ¿Cuántos han escuchado hablar acerca de un rey llamado el rey Nabucodonosor? ¿Cuántos han escuchado? Algunos le dicen Chamucodonosor, pero la Biblia le llama Nabucodonosor, ¿verdad? Porque este hombre fue un hombre malo, también fue un hombre que llevó cautivo al pueblo de Dios. Y de cierta forma este hombre tipifica también al anticristo. Pero en esta faceta, hermanos, tipifica aquellas personas que tienen este pecado de orgullo, de arrogancia, de altivez. Pero cuando Dios los mete al fuego, cuando Dios los mete en disciplina, reconocen y se dan cuenta que todo lo que tienen y lo que han logrado ha sido solamente por la gracia y por la misericordia de Dios. Esta historia tú la vas a encontrar en el libro de Daniel capítulo 4. Y fíjate que en esta historia en la cual Dios tuvo que disciplinar a este rey llamado Nabucodonosor, cuando este hombre se llenó de arrogancia, cuando este hombre se llenó de altivez, y la Biblia dice que este hombre llegó a pensar que todo lo que había logrado, este hombre había conquistado todo el mundo conocido, fue el reino, el imperio más rico, más fastuoso económicamente, y la Biblia dice que este hombre llegó a pensar que todo lo que él había logrado había sido por su cuenta. Y muchas de las veces nosotros mismos podemos llegar a pensar que todo lo que tenemos, hermanos, que las cosas materiales o que los grandes ministerios que hemos logrado ha sido porque estudié en los mejores colegios, porque esto, porque el otro, sin darnos cuenta que todo ha sido solamente la gracia y la misericordia de Dios. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Y fíjate, hermano, que este hombre, cuando usted mira esta historia, este hombre llamado Nabucodonosor empieza a contar lo que Dios hizo en su vida después de que ya había sido procesado por Dios, ya había sido disciplinado por Dios. Y gracias que este hombre, que tipifica a aquellos hombres, a aquellas personas que se arrepienten y reconocen que todo lo que tienen viene de Dios. Este hombre empieza dando su discurso y este hombre, después de haber pasado por la disciplina de Dios, el hombre dice: yo, el rey Nabucodonosor, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en la tierra, paz les sea multiplicada. Ay, un hombre que había sido ya cambiado, un hombre que había sido transformado. Paz le sea multiplicada. Y el hombre empieza a decir: conviene que yo declare las señales y los milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo.
Cuán grandes son sus señales y cuán potentes son sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Hermano, este es un hombre que ya ha sido tratado por Dios. Este es un hombre que ya Dios lo tuvo que meter en el fuego de la prueba, en la disciplina. Y reconoce que lo que él tiene es solamente por Dios. Y fíjate que él empieza, hermano, porque este hombre tiene un sueño. Este hombre tiene un sueño y él empieza contando su testimonio, vamos a decir así. Y este hombre dice: estaba yo en mi cama, estaba yo en mi casa, dice, y estando en mi cama tuve un sueño. Ese sueño, dice, me espantó. Y dice: mandé yo que vinieran. Cuando yo me desperté, rápidamente mandé que vinieran todos los sabios para que me dé alguien la interpretación de ese sueño que yo había tenido. Y dice este hombre llamado Nabucodonosor que mandó a traer a los magos, a los astrólogos, a los adivinos, a los caldeos y a todos estos hombres que él tenía en su corte para que le dieran la interpretación. Pero cuando Dios da un sueño o una revelación que viene de parte de Dios, te doy este consejo: nunca vayas con los brujos esos que están ahí en la Luis o nunca vayas con Walter Mercado, nunca vayas, porque Dios no le va a revelar las cosas que vienen de arriba, nunca se las va a revelar al reino de las tinieblas. Dios va a buscar un siervo de Dios, lleno de la presencia de Dios, para revelarle lo que significa ese sueño. Alabado sea Dios. Y dice que ninguno de estos hombres que trabajaban para el reino de las tinieblas pudieron revelarle ese sueño, esa visión, hasta que dice que este hombre mandó a traer a Daniel, en el cual moraba el Espíritu de Dios, y dice que este hombre le dio la interpretación. Y dice que el rey dijo, contándole a este hombre llamado Daniel, al profeta Daniel, dice que este hombre veía en medio de la tierra un árbol cuya altura era muy grande. Y dice que este árbol crecía y crecía. Y dice que este árbol llegó hasta el cielo. Y dice que se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Es como cuando Dios prospera a alguien y todos reconocen a esa persona que ha sido prosperada porque tiene tantos negocios, porque ha alcanzado tanta fama, porque ha alcanzado tanto dinero, porque hay personas que han llegado a ministerios muy grandes que tal vez todo el mundo los conoce ahora. Y dice que este árbol llegó hasta el cielo y se alcanzaba a ver, dice, de todos los confines de la tierra. Y dice que el follaje de este árbol era hermoso. Y dice que el fruto de este árbol era abundante. Y dice que en este árbol había en él alimento para todos. Todos comían de ese árbol. Y dice que debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo. Y dice que en sus ramas hacían morada las aves del cielo. Y se mantenía de él toda carne. Si lo ponemos en el ámbito religioso, tal vez era un ministerio sumamente grande, donde había mucho liderazgo, había muchos ministros, había mucha gente que comía espiritualmente de ese ministerio. Tal vez se refería a una fábrica muy grande en la cual había muchos trabajadores. Pero el asunto aquí es de que este hombre había alcanzado una altura muy conocida. Pero la Biblia dice que entonces, cuando dice que este hombre veía este sueño, esta visión, de repente escuchó la voz de un ángel que descendió del cielo y decretó una sentencia de parte de Dios que decía: derriben el árbol y corten sus ramas y quítenle el follaje y quítenle el fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y váyanse las aves y abandonen sus ramas. Ese fue el decreto que este hombre escuchó. Mas el ángel dijo: mas el tocón. ¿Qué es el tocón? Aquellos que saben de jardinería, ¿qué es el tocón, hermanos? El tronquito nada más. El tronquito nada más.
mas el tocón, dijo, le sea, mas el tocón, dice, y sus raíces déjenle en la tierra, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias de la tierra sea su parte. Y el ángel dijo en el sueño, en la visión, su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, hasta que pasen 7 años, para que los hombres conozcan que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da, y constituye sobre él aún al más bajo de los hombres. Alabado sea Dios. Denle un aplauso al Señor. Hay gente que piensa que solamente es por sus estudios, pero Dios puede levantar al más bajo de los hombres y puede constituirlo, si esa es la decisión de Dios. Hermano, cuando Nabucodonosor le pidió a este hombre, el profeta Daniel, la interpretación, Daniel le dijo: tú, oh rey, la interpretación sea para aquellos que no te quieren. Pero tristemente la interpretación era para Daniel, para Nabucodonosor. Y Daniel le dice: tú, oh rey, eres ese árbol que creciste y te hiciste fuerte, y creció tu grandeza hasta el cielo. Pero el Altísimo ha decretado que esta sentencia sobre ti se dará por 7 años, hasta que tú reconozcas, hasta que te humilles y tú reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para aquellos a los cuales tú oprimes. Fíjese qué hermoso es nuestro Dios, hermanos. Yo, al ver que el Señor le deja ese tocón solamente y las raíces, es que el Señor a veces nos está dando una oportunidad para que nos arrepintamos de nuestras maldades. Y dice que este hombre iba a ser bañado con el rocío del cielo. Mas al cabo, dice la Biblia, mas al cabo de 1 año, cuando este hombre tiene ese sueño, esta visión, este hombre nunca cambia su proceder. Este hombre nunca cambia ese orgullo, esa arrogancia, esa altivez, y sigue haciendo daños y pisoteando a cuanta gente se le ponga encima. Pero después de 1 año, esto entiende, hermano, que a veces los sueños, cuando hay un sueño profético, no siempre se va a cumplir en el momento. Pero si el sueño o la visión es de Dios, de que se cumple, se cumple. Alabado sea Dios. Y después de que este hombre llamado Nabucodonosor, Dios le habló a través de un sueño para que dejara esa arrogancia, para que dejara esa soberbia, ese orgullo. Dice que este hombre no cambió su forma de ser, no cambió su forma de comportarse. Y la Biblia dice que al cabo de 1 año, este hombre empezó a pasear ahí por su reino. Este hombre empezó a pasear ahí por su palacio. Y este hombre de repente se paró y empezó a ver de una manera orgullosa todo lo que él había logrado, todo lo que él creía que él había logrado por la fuerza de su poder. Dice que este hombre se paró y empezó a ver de una manera orgullosa, altiva, soberbia, sin reconocer a Dios. ¡Wow! ¡Cuántas cosas he hecho! Y este hombre dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder? Fíjese lo que dijo este hombre: el orgullo, la soberbia, la arrogancia, cuando no tomamos en cuenta a Dios. Y para gloria de mi majestad. ¿Sabe una cosa? Que lo que usted y yo hacemos es para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Si Dios lo está usando, dele gracias a Dios. Si Dios me está usando, hermano, aquí, no crea que es porque yo tengo mucha habilidad o porque yo estudié ya sabe dónde. Es solamente la gracia y la misericordia de Dios. Y yo lo hago. Dele la gloria, dele la gloria, dele una. Si es para mí, ese aplauso está bien. Pero si es para Él, Él se merece lo mejor. Dele un aplauso fuerte a Jesucristo, al Rey de Reyes, al que se merece toda la gloria y toda la alabanza. Bendito sea Dios.
Alabado sea Dios. Y dice que aún estaba la palabra en la boca de ese hombre diciendo: todo esto lo hice para gloria de mi nombre. Oh, ese hombre todavía no había acabado de decir, hermano, cuando dice que vino una voz del cielo y le dijeron: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. ¿Sabe por qué fue quitado? Por la falta de arrepentimiento de ese hombre. Y la Biblia dice que de inmediato la sentencia fue ejecutada sobre el rey Nabucodonosor por 7 años. Y la Biblia dice que Dios mudó y Dios quitó el corazón de hombre que tenía este rey y le puso un corazón de bestia. Diga conmigo, de bestia. ¿Sabe cómo le llaman al anticristo? Así le llaman. Le puso un corazón de bestia. Y dice que el hombre salió y por 7 años, dice que el pelo le creció como las plumas del águila y las uñas le crecieron como las aves, y andaba comiendo hierba como los animales del campo, porque no reconocía a Dios. Él pensaba que todo lo que él tenía era por sus estudios, por su grandeza, porque él fue a la guerra, porque era tan inteligente, y todo esto lo hice para gloria mía. Y cuando hay alguien con esa actitud orgullosa, soberbia, el espíritu del anticristo, Dios lo humilla. Y fue lo que Dios hizo con este hombre, hasta que él reconozca que no es ningún hombre, no es ningún pastor, es el cielo el que gobierna. Aleluya, alabado sea Dios, alabado sea Dios. Hermano, la Biblia dice: mas al fin del tiempo, cuando se cumplieron esos 7 años, fíjese bien, ya estoy terminando. Ya Nabucodonosor dice: mas al fin del tiempo, hermano Jorge, ayúdeme con un canto, dice: yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. ¿Sabe que esto es lo que pasa cuando Dios nos humilla? ¿Sabe que esto es lo que pasa cuando Dios nos manda una enfermedad? Te voy a humillar para que te des cuenta que tú no eres nada, tú no eres nadie. Aquí el que manda, el que gobierna, dice Dios, soy yo. Yo quito reyes y yo pongo reyes. Yo puedo quitar cualquier pastor y yo puedo poner cualquier pastor. No, es que este no me gusta porque aquí mando yo en todo esto acá. Yo pongo al que yo quiero y quito al que yo quiero. No, es Dios. No se te olvide que si tú pastoreas, fue por la gracia de Dios. Acuérdate dónde estabas antes de que fueras un pastor. Acuérdate quién eras. ¿Ya se te olvidó de dónde Dios te sacó? ¿Por qué ahora quieres tomar el control y decir quién sí y quién no? ¿Quién eres? Él dice que Él levanta a quien Él quiere. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, este hombre se humilló. Y después de que Dios le había quitado lo arrogante, lo altanero, alcé mis ojos al cielo. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi socorro viene de Dios. Y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada.
Mire la revelación que tuvo este hombre. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? ¿A ti qué? Dice el Señor. Yo hago lo que yo quiero. No hay nadie que le diga al Señor: en ese mismo tiempo, mi razón me fue devuelta. Y sabe una cosa, cuando una persona reconoce su falta, aquí hay una clave muy importante. Dios lo va a restituir y Dios le va a dar mucho más. Escúchenme, mucho más. Cuando tú reconoces tu falta, Dios te llevará más alto de lo que habías estado. Pero cuando persistes en seguir haciendo lo malo, Dios te seguirá humillando. En ese mismo tiempo mi razón me fue devuelta y entendí que yo estaba mal, dice Nabucodonosor, y la majestad de mi reino y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores, esas ramas que le fueron cortadas y que el Señor, esas aves que el Señor dijo: váyanse. Y esas bestias que estaban en la sombra y que el Señor dijo: váyanse, déjenlo. Fíjense lo que dice aquí: y mi grandeza volvió a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida, porque te humillaste y reconociste tu falta delante de Dios. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Él puede humillar. Yo le pido a Dios que nos ayude a caminar en humildad. Usted puede ver cuando una persona es soberbia y cuando una persona tiene un espíritu humilde. No importa que traigas un buen traje, la humildad, el espíritu humilde se puede ver en un hombre, en una mujer. Y tú puedes andar con los peores trapos, pero se puede ver el orgullo y la arrogancia en la vida de esas personas. Están asociadas con el espíritu del anticristo. Yo le pido a Dios que nos ayude. Nabucodonosor tipifica a aquellos que se arrepienten. Pero por último te leo un versículo en Apocalipsis 19:20. Tú sabes lo que va a pasar con el anticristo y con un compinche de él llamado el falso profeta. Arrogantes, orgullosos, soberbios, derramaron sangre inocente. Apocalipsis 19:20. Nunca se arrepintieron. Y la bestia, ¿te acuerdas que le quitó corazón de hombre y le puso corazón de bestia? El anticristo, cuando llegue su momento que se manifieste, Dios le va a poner corazón de bestia. Será implacable. Y la bestia, el anticristo, aquel que todavía no se ha manifestado, fue apresada, y con ella al falso profeta, que habían hecho delante de ella las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia
Tristemente, este par de hombres nunca se arrepintieron y este fue el destino para ellos. Estos fueron lanzados vivos, dice la Biblia, dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Yo he pasado por esto. Yo en un momento quise servir a Dios y en un momento en mi desesperación quise hacer las cosas a mi manera. Quise hacer la obra de Dios sin Dios y pequé de soberbia y pequé de orgullo y pequé de arrogancia y pequé de altivez. Y el Señor me tuvo que meter en plena pandemia a un cuarto de hospital por 7 días. Este hombre estuvo 7 años, yo estuve 7 días. Al 7º día tuve experiencias en esos días. Al final de esos 7 días, en el último día, yo me humillé delante de Dios y le pedí perdón y reconocí que yo había querido hacer las cosas a mi manera. Ahora entiendo que Él es el que manda, Él es el que gobierna, Él pone reyes, Él pone pastores y Él quita pastores cuando andan con soberbia. Que Dios nos ayude a caminar en humildad. Si alguien necesita oración, este altar está abierto, hermano. Si alguien necesita oración, este altar está abierto. Ayúdeme con otro canto, hermano. Vamos a orar. Vamos a orar.